¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos. El día de hoy les propongo un podcast más largo de lo habitual. Les pido que tengan la paciencia de escucharlo completo y compartirlo, porque hacia el final se mide el nivel de bien común esperado con Claudia, Xochitl y Eduardo. En días recientes, particularmente a partir de que Eduardo se registró ante el INE como candidato independiente a la presidencia de la República, se ha dado una gran efervescencia entre católicos conservadores, aunque para la población en general el tema ha pasado desapercibido. Y es que para prácticamente todos los mexicanos, o es Claudia, o es Xochitl, o, lamentablemente, para uno de cada tres, nadie. Ya sea porque no entienden la trascendencia de las elecciones presidenciales del próximo año, o simple y llanamente porque el futuro del país no les importa, aunque ahí vivan, ahí tengan su trabajo o negocio, y sea ahí donde nacieron y vivirán sus hijos, lo que es francamente inexplicable. Regreso a los católicos piadosos. Entre nosotros existen dos posturas. La primera, quienes piensan que Eduardo es la única opción por ser un cristiano de una sola pieza, valiente defensor del no nacido, y recientemente, a partir de su película Sonidos de la Libertad, de los niños para que no sean explotados por las mafias pederastas. La argumentación toma mayor fuerza por la postura de Xochitl Gálvez a favor de la despenalización del aborto, el matrimonio de parejas del mismo sexo y los derechos sexuales de personas LGBT. Para este grupo, su decisión a favor de Eduardo es clara y simple, porque considera una sola variable, el aborto. Aunque hasta ahí su opinión parece tener total sentido, me atrevería a decir que sufren de miopía política, porque en la legítima defensa de un derecho humano fundamental pierden de vista la realidad actual y las consecuencias de su voto. El objetivo de las elecciones no es que quien gane la presidencia tendrá el poder de decisión a favor o en contra del aborto, sino el de dirigir el destino de México. Lamentablemente, al día de hoy, 9 estados ya lo han legalizado. Peor aún, la NOM 46, con el aval de la Suprema Corte, establece que en caso de violación, una mujer tiene derecho a abortar presentando una solicitud en la que declare que su embarazo es fruto de abuso sexual, sin que medie ningún tipo de prueba, lo que implica que cualquier mujer puede abortar legalmente en cualquier lugar del país en el momento que le dé la gana. Para acabarla, apenas la semana pasada, la misma Corte dictó una resolución que despenalizó el aborto voluntario en el Código Penal Federal para mujeres que pertenecen a GIRE, Grupo de Información en Reproducción Elegida, cuando acudan a instituciones de salud reguladas por el orden federal, como el IMSS o el ISSSTE. Es decir, que la decisión de despenalizar el aborto no depende del Poder Ejecutivo, sino del Legislativo y, circunstancialmente, del Judicial cuando se refiera a aspectos relativos a su constitucionalidad. ¿Significa esto que Xochitl está en lo correcto? Obviamente no, pero sí que es en el Congreso Federal y los estatales en donde se debe dar la batalla por la defensa de los bebés no nacidos. Y es aquí en donde aparece la paradoja verasteguiana, porque es el PAN, al que Eduardo, con ignorancia grave, etiquetó como trotskista, quien puede detener las iniciativas de ley en cada Congreso particular con el apoyo de los partidos aliados del Frente. Y ahí Xochitl le dio el clavo cuando hace 2 domingos declaró: si queremos cambiar de raíz, si queremos corregir el rumbo, tenemos que ganar las elecciones del 2024, presidencial, Congreso de la Unión, gubernaturas, congresos estatales y alcaldías. A mis hermanos católicos que se plantan en Verástegui o Verástegui les pregunto: ¿qué va a hacer Eduardo como presidente cuando en los congresos a nivel federal y estatal se discuta y apruebe el aborto por la mayoría morenista? La respuesta es nada, porque estará fuera de sus atribuciones y control y porque será un presidente hongo que no tendrá lazos ni la más mínima influencia con los legisladores de Morena ni del Frente, a quienes ha enviado al infierno por igual. No podemos, por muy noble que sea nuestra intención, quedarnos en una ecuación del bien común que tiene una sola variable. La pregunta como cristianos católicos es: ¿a quién beneficiará finalmente mi voto? ¿A Morena o al Frente Amplio, que son las únicas dos opciones con posibilidad de ganar la presidencia, controlar las cámaras de diputados y senadores y designar candidatos a la Suprema Corte? Otros católicos mochos, entre los que me encuentro yo,
Estamos de acuerdo en las mismas consideraciones doctrinales de la Iglesia Católica, pero reconocemos que la realidad es mucho más compleja y que el bien común de México requiere un análisis que considere las variables críticas para alcanzar el mayor bien común para nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos. Bajo esa consideración, la ecuación del bien común sería algo así. Bien común igual a gobierno democrático, más paz social, más transparencia, más vida digna. Gobierno democrático, opuesto a una dictadura, que garantice elecciones libres, que ordene que los militares permanezcan en el cuartel y no controlen la vida pública, que los narcotraficantes y delincuentes estén en la cárcel y no actúen como gobiernos paralelos apoyados desde Palacio Nacional. Respeto a las libertades, incluida la de religión y el derecho a la vida, desde la concepción hasta la muerte natural. Paz social, opuesto a violencia e inseguridad, delincuencia con las manos atadas y sometida a la ley, reducción drástica de asesinatos y desaparecidos. Transparencia, opuesto a corrupción, leyes, reglamentos y tramitología diseñados para obtener beneficios económicos que debilitan la institucionalidad e imponen un impuesto ilegal. Vida digna, opuesto a pobreza y desigualdad, fortalecimiento de la economía formal y vida digna para todos los mexicanos, que considere un ingreso familiar suficiente, acceso a la salud y educación de calidad, no marxista como la promovida por los nuevos libros de texto. He elegido estas variables porque creo que agrupan las condiciones del bien común para México del 2024 al 2030. Lo siguiente es precisar el peso relativo de cada variable. Me parece que lo más importante es un gobierno democrático opuesto a una dictadura, sin el cual todo lo demás es imposible de realizarse o defenderse. En segundo lugar, una vida digna para todos los mexicanos, no únicamente por la injusticia que significa la desigualdad, sino porque es una tentación permanente para gobiernos socialistas como el de Morena. Tercero, paz social, no más asesinatos, desaparecidos ni violencia en las calles. Cuarto, reducción significativa de la corrupción que depende parcialmente de nosotros los ciudadanos. No nos hagamos tontitos. El segundo paso es determinar el riesgo de los opuestos de cada variable crítica, lo que podríamos llamar las variables del mal común para los tres candidatos en cuestión. Me explico. ¿Cuál es la probabilidad de una dictadura con Claudia Sheinbaum? ¿Cuál que la delincuencia organizada siga tan saludable y regordeta como hasta ahora? ¿Cuál que México siga teniendo uno de los niveles de corrupción más altos de Latinoamérica y uno de los índices de mayor desigualdad y pobreza? Repito el mismo ejercicio para Xochitl y Eduardo. Tercer paso, estimar el nivel de bien común ponderado para cada candidato, es decir, multiplicar la importancia relativa de cada una de las cuatro variables críticas del bien común por el nivel que es posible que promueva cada uno. Por ejemplo, si al gobierno democrático se le asigna el 40% del peso relativo y Claudia tiene una calificación del 20%, la ponderación da 8%, mientras que para Xochitl y Eduardo da 40%. Mismo ejercicio con la paz social, que es la segunda variable, transparencia y vida digna. Al sumar los resultados de las cuatro variables, el bien común esperado por candidato es el siguiente. Pero falta un elemento más, la probabilidad de que cada uno gane. Se estarán preguntando por qué una calificación tan baja, Eduardo. Lo primero es el alto nivel actual de popularidad de Claudia, que ha construido por más de 2 años con el apoyo del presidente y los recursos de nuestros impuestos. Segundo, la tremenda simpatía e intuición de Xochitl, que le permite conectar con mexicanos de todos los niveles socioeconómicos y que cuenta con el apoyo de 3 partidos políticos y grupos poderosos de la sociedad civil. Tercero, Eduardo usa un lenguaje religioso que es ajeno para la mayoría de los mexicanos. Hoy, menos del 10% de los católicos asiste a misa los domingos. Si la mitad de ellos apoyara a Eduardo, nos da 4%. Finalmente,
y les agradezco haber esperado hasta la conclusión, la combinación de bien común ponderado por la probabilidad de ganar de cada candidato arroja el bien común posible para cada uno de ellos. Este es el número crucial, porque a pesar de que Eduardo y Xochitl incrementarían significativamente el nivel del bien común en comparación con el gobierno actual y consecuentemente con Claudia, la probabilidad de que cada uno gane la elección es muy diferente. Eduardo Verástegui es un cristiano ejemplar, pero eso no lo hace un ganador desde el punto de vista electoral. La paradoja verasteguiana es que divide el voto opositor y logre justamente lo contrario de lo que busca, entregar a Morena la patria y que nos convirtamos en una dictadura socialista con todos los males que detesta y combate. Eduardo tiene la oportunidad de unirse al frente, aceptar que no tiene las competencias requeridas ni el equipo para ganar ni para ser presidente, y sí, las de un tremendo cineasta que está ya en este momento transformando el mundo a través del cine. Quiero aclarar que las calificaciones mostradas no pretenden ser la respuesta correcta, son, con todos sus defectos, mi mejor interpretación de la realidad. Los invito a que ustedes realicen el mismo ejercicio para discernir su postura. Para terminar, escuché hace un momento una entrevista de René Delgado a Xochitl en la que queda clara su inteligencia, practicidad, experiencia política y como empresaria, una combinación difícilmente replicable. Quien ha desarrollado el primer planteamiento estratégico del gobierno del Frente es nada más y nada menos que José Ángel Gurría, exsecretario general de la OCDE y quien fuera secretario de Relaciones Exteriores y de Hacienda con Ernesto Zedillo. Para que México se convierta en una potencia mundial y en un ejemplo de nación con principios cristianos explícitos o no, se requiere tener a los mejores. Nos enfrentamos no únicamente a la peor crisis democrática del país desde la Revolución Mexicana, sino que nos toca a nosotros la construcción del México del futuro. Basta de ser un país de desigualdades. Las oportunidades del nearshoring exigen el mejor talento que haga de México un ejemplo de nación personalista y comunional, como lo exige la doctrina social de la Iglesia. Eso no se logra con buenas intenciones, sino con los mejores profesional y humanamente. El PRI, aunque algunos se enojen conmigo, siempre tuvo una gran virtud en comparación con el PAN: formaba y promovía a los mejores talentos. Xochitl, las asociaciones ciudadanas, los partidos políticos y ojalá el equipo de Verástegui tienen el potencial de formar el Dream Team mexicano, capaz de vencer a Morena y competir con las potencias mundiales para generar un alto nivel de bien común para México y todos los mexicanos, y así construir la casita sagrada de María de Guadalupe. ¿No les parece? Hasta la próxima. Dios los bendiga.